La literatura moderna ha entronizado una batalla fantástica entre vampiros y hombres lobo, con resultados que varían entre lo ridículo y lo risible. Pero lo verdaderamente curioso de esta antagonía es la nula investigación sobre las fuentes de las leyendas de vampiros, o lo que es peor, su total rechazo en pos de una dudosa efectividad cinematográfica. Porque no hay nada más ridículo que un caballero victoriano cambiando tarascones con un perro descomunal. La palabra vampiro, tal como la conocemos los hispanoparlantes, no es demasiado antigua. Debemos remitirnos al año 1847, fecha en la cual fue incluida por primera vez en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Su inclusión, indudablemente tardía, sugiere que al menos la palabra vampiro era utilizada desde el siglo XVIII. Para otros idiomas deberemos escarbar un poco más en el tiempo. En Francia e Inglaterra se los conocía con la misma estructura, vampire, término que desciende del alemán vampir y que a su vez proviene de varias voces eslavas, cuyas variantes oscilan entre vampir y upir, y cuya raíz, extrañamente, significa lobo. Claro que los rasgos clásicos del vampiro, clásicos y no victorianos, se asocian superficialmente a la figura del lobo. De hecho, son pocas las tradiciones que refieren la metamorfosis de hombre en lobo, y casi todas posicionan a las brujas y hechiceros como los baluartes de esta tendencia. El vampiro, tal como se lo conocen las leyendas antiguas, es un engendro de lo más desagradable, nada más lejano con los jóvenes pálidos y melodramáticos de las historias modernas. Los anglos hablaban de ciertos muertos redivivos, llamados sanguisuus, en latín, literalmente chupasangre. Los romanos y los griegos fueron los más opíparos en cuanto a nombres, como empusas, lamias, larvas, etc. Todas estas leyendas mencionan a muertos que se alimentan de la sangre y la carne de los vivos. Hábito alimenticio que generalmente comenzaba en el sepulcro, sitio en donde el vampiro masticaba sus propias extremidades antes de emerger a la noche. Sus formas son horribles, espantosas, un reflejo del semblante de la tumba y un recuerdo constante de la corrupción de los cuerpos en la tierra. Sin embargo, los refinamientos del romanticismo tardío olvidaron sus nombres regionales y poco a poco se los empezó a reunir bajo el término vampiros. Es aconsejable entonces que recordemos que cada vez que leemos o mencionamos la palabra vampiro, en realidad, estamos hablando de un lobo. Ninguna leyenda, aun aquellas que parecen caprichosas y ausentes de toda lógica, posee elementos que no tengan una función clara y necesaria. Los vampiros y los espejos comparten una leyenda confusa, de fundamentos frágiles, que se disuelven en cientos de conjeturas audaces. A pesar de ellas, la pregunta permanece inalterable. ¿Por qué los vampiros no se reflejan en los espejos? No proyecta sombra ni reflejo en los espejos. Esta frase ominosa pertenece al profesor Van Helsing y podemos hallarla en la novela de vampiros de Bram Stoker, Drácula, de 1897. El expresionismo alemán la ignoró convenientemente en la película Nosferatu, una sinfonía del horror, estrenada en 1922 y dirigida por Friedrich Murnau. El protagonista, un horrible vampiro llamado Conde Orlok, no tiene reparos en diseminar reflejos y sombras independientes, y hasta el Drácula de Francis Ford Coppola
no manifiesta ningún escrúpulo al dispersar sus sombras autónomas por el castillo. Bram Stoker sostiene que los vampiros no proyectan sombra ni se reflejan en los espejos. Más aún, sostiene que tampoco pueden ser fotografiados y filmados. ¿Por qué? ¿En qué se basa esta leyenda? ¿Están los vampiros incapacitados para reflejarse? ¿O son ellos los que rehuyen de su reflejo? Antes de la invención de la cámara fotográfica, las leyendas aseguraban que la luz, en cualquiera de sus formas, perfora la consistencia etérea de los vampiros. Incluso antes de que los espejos fueran de uso popular, la manera más efectiva de saber si alguien era un vampiro era exponerlo a la luz de una vela. Si gracias a un curioso efecto óptico la luz no se reflejaba en su piel, entonces el sujeto era considerado un vampiro. En el folclore medieval, los vampiros eran translúcidos. Su silueta no resistía el brillo más modesto. Esta naturaleza fotofóbica luego fue trasladada a los espejos y las cámaras fotográficas, cuya habilidad es justamente capturar la luz. Literariamente hablando, el primer vampiro en rechazar los espejos es Drácula. Después de él, se convirtió en un lugar común adoptado por muchos vampiros narrativos. Drácula huye infantilmente al ver a Jonathan Harker afeitándose frente a un pequeño espejo, un detalle patético que no es el único de la novela. Recordemos que es el propio Drácula, que carece de sirvientes domésticos, quien prepara la comida de su huésped en las últimas horas de la noche. Desde la Edad Media, e incluso antes, existe un tabú con respecto a los muertos y los espejos. El reflejo de un cuerpo sin alma trae consecuencias nefastas. Durante las vigilias junto al cadáver, se tomaba la precaución de quitar todos los espejos de la habitación, ya que si el cuerpo era reflejado, se produciría una nueva e inevitable muerte en la familia. Ahora bien, los vampiros, en la concepción medieval, son criaturas sin alma, es decir, cadáveres ambulantes. En este sentido, es difícil descifrar si el mito narrativo efectivamente modificó el mito cultural. El postulado correcto sería: los cadáveres no deben reflejarse en los espejos. O más concretamente, si un cadáver se refleja en un espejo, se convertirá en un vampiro. La literatura invirtió los términos, aprovechando un temor atávico por los muertos y los espejos, cambiando la admonición de que si un muerto se reflejaba se convertiría en vampiro, por una imposibilidad de los vampiros en reflejarse en los espejos. El cine se encargó de solidificar este cambio de paradigma. Si retrocedemos en el tiempo más allá de la Edad Media, encontraremos el mismo tabú sobre los muertos y sus reflejos. En Roma, donde se usaba bronce pulido como espejos, se retiraban todos los utensilios de superficie reflectiva cuando había un muerto en la casa. En Grecia, los espejos, de nuevo, superficies metálicas que cumplían esta función, eran ocultados en los rincones de la casa y bajo ningún motivo eran expuestos ante los cadáveres. Ya con los espejos definitivamente instalados en la cultura, se pensó que estos reproducían o capturaban el alma de los objetos, que esos dobles especulares eran, en realidad, la esencia misma de las cosas. Naturalmente, los vampiros carecen de todo rasgo espiritual, de modo que su reflejo era algo inconcebible. Narrativamente, el hecho de que los vampiros no puedan verse en los espejos brinda un efecto de verosimilitud muy fuerte, aunque a simple vista no sepamos explicarlo. El éxito no está en el detalle en sí mismo, sino justamente en la imposibilidad de explicarlo, ya sea por medio de la razón o del pensamiento mágico. Los buenos relatos de vampiros, aquellos que de un modo u otro nos arrancan un pequeño fragmento de horror ancestral,
no necesitan justificar sus artificios y ardides, ya que somos nosotros quienes le asignamos inconscientemente un valor paradigmático. Ante la pregunta que encabeza este artículo, ¿por qué los vampiros no se reflejan en los espejos?, deberíamos responder: porque los vampiros no tienen alma. Para ilustrar esta idea, podríamos recurrir a una portentosa herramienta nórdica, las Skeningar. Una de las maneras poéticas para decir alma era skog, lugar, es decir, bosque de la mente. En el caso de los vampiros, deberíamos pensar en un páramo desolado. Las almas son moluscos con sed de universo, unos gusanos ciegos incapaces de vibrar, de estremecerse, salvo a través de un órgano marginal, cuya función es permitir que el alma sienta. Así nacieron los hombres, los animales, las cosas que se mueven, que crecen, que respiran, que nadan, que echan raíces. El alma gobierna sobre todos ellos. Es un emperador cuyo imperio no tiene fronteras. El alma ocupa y es ocupada por cada cuerpo vivo que la justifica, que la sostiene, que le permite sentir al mundo como algo ajeno a ella misma. Y es así que, sofocada, el alma de los hombres se sirve de sus huéspedes, al menos durante un tiempo, para sentir el universo. Pero los vampiros saben que el alma es traicionera y que su destino es abandonar la carne y respirar el mundo libremente. Pensar una filosofía del vampirismo es tan descabellado como la inmortalidad. En ella, eventualmente, se darán todas las reflexiones posibles. Solo es cuestión de tiempo. Hoy,
compartimos con ustedes algunas reflexiones temporales del escritor francés Voltaire, vertidas dentro de su imponente diccionario filosófico, publicado en 1764. Nuestro interés en este artículo es doble. Por un lado, nos deleita la ironía y la agudeza del discurso de Voltaire, y por otro, nos interesan los sedimentos folclóricos que esa ironía va dejando en el camino. En otras palabras, Voltaire ironiza sobre el tema del vampirismo, pero para ello menciona varias leyendas sobre vampiros, ciertamente curiosas para el amante de lo fantástico. Vampiros, reflexiones de Voltaire, extracto del Diccionario Filosófico de 1764. Es posible que haya vampiros en el siglo XVIII, después del reinado de Locke, de Shaftesbury, de Trenchard y de Collins, y en el reinado de Allenberg, de Diderot, de Saint-Lambert y de Douglas. Se cree en la existencia de los vampiros y el reverendo benedictino don Agustín Calmet imprimió y reimprimió la historia de los vampiros con la aprobación de la Sorbona. Los vampiros eran muertos que salían por la noche del cementerio para chupar la sangre a los vivos, ya en la garganta, ya en el vientre, y que después de chuparla se volvían al cementerio y se encerraban en sus fosas. Los vivos, a quienes los vampiros chupaban la sangre, se quedaban pálidos y se iban consumiendo, y los muertos que la habían chupado engordaban, les salían los colores y estaban completamente apetitosos. En Polonia, en Hungría, en Silesia, en Moravia, en Austria y en Lorena, eran los países donde los muertos practicaban esa operación. Nadie oía hablar de vampiros en Londres, ni en París. Confieso que en esas dos ciudades hubo aguiotistas, mercaderes, gentes de negocios que chuparon a la luz del día la sangre del pueblo, pero no estaban muertos, sino corrompidos. Esos verdaderos chupones no vivían en los cementerios, sino en magníficos palacios. ¿Quién es capaz de creer que la moda de los vampiros la adquirimos en Grecia? No de la Grecia de Alejandro, de Aristóteles, de Platón, de Epicuro y de Demóstenes, sino de la Grecia cristiana y por desventura cismática. Hace mucho tiempo que los cristianos del rito griego creían que los cuerpos de los cristianos del rito latino que se enterraban en Grecia no se pudrían porque estaban excomulgados. Creían precisamente lo contrario que nosotros, los cristianos del rito latino, que creemos que los cuerpos que no se corrompen son los que tienen impreso el sello de la bienaventuranza eterna. Y en cuanto se pagan a Roma 100.000 escudos por la canonización de cada santo, tributamos a este la adoración de Dulía. Los griegos están convencidos de que sus muertos son hechiceros y les dan el nombre de brucolacos. Los muertos griegos van a las casas a chupar la sangre de los niños, a comerse la cena de los padres y de las madres, a beberse el vino y a romper todos los muebles. Solo puede hacérseles entrar en razón quemándolos cuando los atrapan, pero se necesita tener la precaución de no ponerlos en el fuego hasta después de haberles arrancado el corazón, que debe quemarse aparte. El célebre Tournefort, emisario que mandó a Levante Luis XIV, lo mismo que otros aficionados, fue testigo de algunas jugarretas atribuidas a uno de los brucolacos y de la citada ceremonia. Después de la maledicencia, nada se comunica tan rápidamente como la superstición, el fanatismo, el sortilegio y los cuentos de aparecidos. Pronto hubo brucolacos en Valaquia, en Moldavia y en Polonia, aunque esta nación pertenece al rito romano, y no le faltaba más que esta superstición, que se transmitió a toda la parte oriental de Alemania.
continuamente estuvieron ocupándose de los vampiros, desde 1730 hasta 1735. Los espiaron, les arrancaron el corazón y los quemaron, pero semejantes a los antiguos mártires, cuanto más quemaban, más aparecían. Calmet fue historiográfico y se ocupó de los vampiros, como antes había ocupado del Antiguo y del Nuevo Testamento, refiriendo fielmente todo lo que sobre esta materia habían dicho antes que él. Debe ser una cosa curiosísima examinar los procesos verbales jurídicamente entablados a los muertos que salieron de sus fosas para chupar la sangre a los niños y a las niñas de la vecindad. Calmet refiere que en Hungría 2 empleados que para este objeto nombró el emperador Carlos VI con el bailío y el verdugo fueron a formar causa a un vampiro muerto 6 semanas antes, que chupaba la sangre de los niños de la vecindad, y le encontraron cerrado en el ataúd, fresco, robusto, con los ojos abiertos y pidiendo de comer. El bailío dictó la sentencia, el verdugo arrancó el corazón al vampiro, y después de esta operación ya no chupó la sangre a nadie. Después de este caso nadie debe atreverse a dudar de los muertos resucitados que llenan las antiguas leyendas, ni de ninguno de los milagros que refieren Boyandus y el sincero y reverendo Ruinart. Encontramos historias de vampiros hasta en las cartas judías de Argens, a quien los jesuitas acusaron del incrédulo y que luego saborearon su triunfo cuando el citado autor refirió la historia del vampiro de Hungría y dieron gracias a Dios y a la Virgen por la conversión de Argena. He aquí lo que dijeron del referido autor, el famoso incrédulo que dudó de la aparición del ángel a la Virgen, de la estrella que vieron los Reyes Magos, de que se curarán los poseídos, de que se ahogarán 2000 cerdos en un lago, del eclipse que hubo de sol en luna llena, de los muertos que se paseaban por Jerusalén, tocado por la divina gracia, se iluminó su espíritu y cree en la existencia de los vampiros. La gran cuestión que hubo entonces fue averiguar si aquellos muertos resucitaron por su propia virtud, por el poder de Dios o por el poder del diablo. Los grandes teólogos de Lorena, de Moravia y de Hungría hicieron públicas sus opiniones y su ciencia. Recordaron todo cuanto antes San Agustín, San Ambrosio y otros santos dijeron más ininteligible respecto a los vivos y a los muertos. Trajeron a colación todos los milagros de San Esteban, que están incluidos en el 7º libro de las obras de San Agustín. Y he aquí uno de los más curiosos. Quedó aplastado un joven en África, en la ciudad de Aumzal, bajo las ruinas de una muralla, y la viuda fue inmediatamente a invocar a San Esteban, de quien ella era devota. Y San Esteban resucitó al aplastado, al que le preguntaron qué es lo que había visto en el otro mundo. Señores, contestó, cuando mi alma salió de mi cuerpo, encontró infinidad de almas que le hicieron la misma pregunta respecto al mundo. Yo iba no sé a dónde, cuando encontré a San Esteban, que me dijo, devolver lo que habéis recibido. Yo le repliqué, ¿qué queréis que os devuelva si nunca me disteis nada? Me repitió 3 veces, devolver lo que habéis recibido. Entonces comprendí que quería hablar del credo. Recé el credo y enseguida me resucitó. Citaron además los referidos teólogos las historias que refiere Sulpicio Severo en la vida de San Martín y probaron que entre los muertos que resucitó San Martín
devolvió la vida a un condenado. Pero todas esas historias, aunque sean verdaderas, no tenían nada que ver con los vampiros que chupan la sangre. Buscaron también el Antiguo Testamento y en la mitología algún vampiro que pudieran presentar como caso antiguo. No encontraron ninguno, pero probaron, sin embargo, que los muertos comían y bebían, fundándose en que algunos pueblos antiguos les metían alimentos en las fosas. Cuestionaron también si comía el alma o el cuerpo del muerto, y quedó decidido que comían la una y el otro. Decían que los reyes de Prusia fueron los primeros que después de muertos hacían servir alimentos, y que los imitaban casi todos los reyes de entonces. Pero fueron frailes los que se les comían la comida y la cena, y los que se les bebían el vino, de modo que, hablando con propiedad, los reyes no eran vampiros. Los verdaderos vampiros son los frailes que comen a expensas de los reyes y de los pueblos. Verdad es que San Estanislao, que había comprado gran extensión de terreno a un gentil hombre polaco y no se lo había pagado, perseguido por los herederos ante el rey Boleslao, resucitó a dicho gentil hombre, pero fue únicamente para pagarle la deuda. Y no se dice que diera ni un solo vaso de vino al vendedor, que se volvió al otro mundo sin comer ni beber. Se agita con frecuencia la grave cuestión de si puede absolverse al vampiro que murió excomulgado. No soy teólogo bastante profundo para decidirlo, pero por mi parte, yo lo absolvería, porque cuando hay que escoger entre dos partidos dudosos, debe elegirse el más benigno. El resultado de todo es que una gran parte de Europa estuvo infestada de vampiros durante 5 o 6 años y que hoy ya no existen, que hubo convulsionarios en Francia durante más de 20 años y que hoy ya no los hay, que resucitaron muertos durante algunos siglos y que hoy ya no los resucitan, que tuvimos jesuitas en España, en Portugal, en Francia y en las dos Sicilias, y que hoy ya no los tenemos. Hoy les ofrecemos cómo matar a un vampiro. Las leyendas de vampiros son claras al respecto. Se debe atravesar el cuerpo del vampiro con una estaca, de modo que se clave en la tierra, y de ese modo asegurarlo a la tumba. La estaca, preferiblemente, debe ser de madera de rosal silvestre, de álamo o de fresno. En algunas zonas de Europa oriental se prefería el hierro al rojo vivo en lugar de madera, tal vez creyendo que después de un tiempo se habitúan a los métodos tradicionales de matarlos. Tras estas operaciones, se debe quemar el cuerpo del vampiro y posteriormente enterrar sus cenizas en algún cruce de caminos. Si no se encuentra pronto al vampiro, sus primeras víctimas serán siempre sus familiares más cercanos. En general, luego procede a atacar a sus vecinos y a otros habitantes de su aldea natal, con especial predilección por aquellos con quienes hayan quedado cuentas pendientes. Recordemos que esto es así porque los vampiros no pueden, en principio, alejarse demasiado de sus sepulcros, ya que deben retornar a ellos con las primeras luces del día. Si el vampiro logra escapar de una emboscada, existe el riesgo de que suba a lo alto del campanario y grite el nombre de los cazadores, quienes morirán, inevitablemente, en el curso de unas pocas horas.
Para evitar esto, se utilizaban extravagantes seudónimos que complicaban la comunicación entre los cazadores. A menudo terminaban en estériles reyertas personales. En determinados sitios, el vampiro no se conformaba con gritar a viva voz el nombre de sus perseguidores, sino que hacía sonar el toque de los difuntos, matando en el acto a todos los infortunados que lo escuchaban. Si no se lo mata en los primeros 7 años de no vida, el vampiro irá adquiriendo nuevos y terribles poderes, trayendo aún más ruina y desolación. Existía también un método artificioso para matar a un vampiro, que consistía en dejar un manojo de sogas entrelazadas dentro del ataúd del sospechoso. Cuando el vampiro despertaba su nueva naturaleza nocturna, encontraba el impulso irresistible de desatar la madera, pasando largos y amargos días intentándolo en vano, hasta que la sed finalmente lo consumía. Algunas extrañas leyendas de vampiros. A veces, las leyendas de vampiros sorprenden por su osadía y otras por su extrañeza. Por ejemplo, en Europa Oriental se pensaba que los vampiros podían dejar a la gente muda con su presencia, o robar la fuerza y la belleza de los mortales, y hasta la leche de las madres primerizas. Casi todas las leyendas de vampiros coinciden en afirmar que estas criaturas temen a la luz en casi todas sus formas, con excepción de la luz de la luna, de manera que un buen fuego puede ahuyentarlos. Con este propósito repelente se colocaban antorchas encendidas sobre las puertas de las casas, aunque esa tradición fue dejando paso a cruces hechas con espinas de rosas silvestres, mucho más efectivas para ahuyentar a los vampiros. En Rumanía existía otra curiosa leyenda de vampiros y sus raras repugnancias. En ciertas partes de Transilvania se afirma que la mejor forma de mantener alejados a los vampiros de las aldeas es esparciendo semillas de amapola en los senderos que unen la iglesia y el cementerio, ya que los vampiros, vaya a saber uno por qué, deben parar a recoger cada una de ellas y de esta forma se los entretiene fatalmente hasta la salida del sol. Pintar un par de manchas blancas sobre la frente de un perro negro evitaba que los vampiros se alimenten del ganado. Si un gato o algún otro animal maldito saltaba sobre un cadáver antes de ser enterrado, podía convertirse en vampiro. Si el cuerpo de un cadáver se reflejaba involuntariamente en un espejo, desde entonces era considerado como un posible vampiro y se lo inhumaba con todas las precauciones del caso. Repasemos un párrafo de la bella obra La tierra más allá del bosque, de Émile Gerard, escrito en 1888. Aún el linaje más puro no puede asegurar a nadie contra la introducción de un vampiro en la bóveda de la familia, debido a que todas las personas asesinadas por un Nosferatu se convierten igualmente en vampiros después de su muerte. Ellos continuarán succionando la sangre de los inocentes hasta que se haya conjurado al espíritu, abriendo la bóveda de la persona sospechada y atravesando el cadáver con una estaca.
Cómo convertirse en un vampiro. La manera más común de convertirse en un vampiro es, por supuesto, ser mordido por un vampiro. Pero no todos los métodos de transformación son tan conocidos y accesibles. Algunos, de hecho, son bastante complicados de comprender, ya que resulta prácticamente imposible establecer un vínculo entre ciertos hechos y actos, en apariencia inocentes, y su naturaleza como disparador de una transformación vampírica. En Hungría, por ejemplo, se condenó a una mujer en el siglo VIII por haber concebido durante un Viernes Santo y luego destetar al bebé prematuramente. Como todos sabemos, o simulamos saber, esta es una clara señal de que el niño se convertirá en un vampiro. La sucesión de incongruencias continúa, aunque algunas mantienen algún atisbo de racionalidad. En Europa occidental, si alguna mujer no consumía suficiente sal durante el embarazo, sería la madre de un vampiro. En esta tradición se asocia un remedio tradicional contra el demonio y se lo aplica ante la posible gestación de uno de sus agentes. Pero las formas más populares de convertirse en un vampiro estaban vinculadas a lo irreversible, el suicidio y la brujería, actos que, en la mayoría de los casos, eran vistos como una condena eterna para el alma humana. Hoy podemos burlarnos de tales supercherías, pero en su época operaban como verdades incuestionables para el común de la gente. Durante el reinado de la Inquisición, donde se quemaron a miles de personas basándose en principios y argumentos absurdos, el clero había asignado a un asistente para todos los verdugos de Europa, cuya tarea consistía en evitar que las brujas y los magos negros se apropiaran del semen que brotaba de los condenados a la horca, el cual era utilizado en distintas pociones, ungüentos y filtros amorosos, con el único fin de conseguir que los muertos se levanten de sus tumbas. Claro que no todos los métodos para convertirse en vampiros eran tan espantosos. Por ejemplo, los errores gramaticales del latín pronunciados durante la ceremonia previa al entierro también eran factores a tener en cuenta. Recordemos que durante la Edad Media y aún en épocas posteriores, la educación de los monjes y sacerdotes no era particularmente profunda. Muchos de ellos pronunciaban un latín incomprensible, aprendiéndolo por fonética y repetición, sin entender realmente lo que estaban diciendo. A veces un error involuntario en un enunciado sagrado podía, según la creencia popular, hacer que el cadáver de alguien sin máculas en la vida mundana se levantara del sepulcro y comenzara a acechar a sus familiares y vecinos. Existía también algo que sucedía realmente poco, incluso en aquella época llena de prodigios de ultratumba, y era la transformación por la pasión. El vampiro que se convierte a sí mismo mediante la pasión no tiene nada que ver con maldiciones adquiridas, ni como consecuencia de oscuros ritos y abominables salmos al amparo de la noche, sino de un llamado de la sangre, algo predestinado en su ser, como si en los espacios más insignificantes de su alma se agitase un germen que pugna por salir a la superficie, un algo sin nombre que flota sobre la conciencia y reclama de ella el sacrificio máximo. Renunciar a la humanidad
para integrarse a los ejércitos de la noche. Este raro tipo de conversión en vampiro promueve la idea de que existe un alma de los vampiros, que algo insustancial pero poseedor de una fuerza irresistible late en el corazón de algunos humanos con capacidades extraordinarias. El alma de un vampiro puro gravita sobre el cuerpo de ciertos humanos con las condiciones adecuadas, practicantes del ocultismo y el esoterismo más escandaloso, influyendo primero en sus pensamientos, luego en sus actos, avivando sus deseos más inconfesables y agudizando al extremo sus sentidos. Con el tiempo llega la derrota de la voluntad, tan inevitable como anhelada. El hombre se abandona con dulzura a esa pasión irresistible que roe su mente, y sus ojos, narra la leyenda, finalmente se abren a los misterios de la noche, que no conocen siquiera el preludio del alba.